¿Dónde está ella? ¿Qué pasó? ¿Cuándo la encontraremos? Esas son las preguntas que todas las demás personas cercanas a Sarai Hildebrand se estaban haciendo. Excepto la acusada, Sarai Hildebrand, ya que ella ya sabía todas esas respuestas. El domingo 5 de agosto de 2023, Sarai había planeado algunos eventos y regalos, ya que era el cumpleaños número 21 de la acusada. Ella había planeado salir con algunos amigos, unos cuantos vinieron. Ella le hizo un regalo en forma de pastel de cerveza. Y ella estaba emocionada de celebrarlo. Una de esas amigas que vino fue Marie Wentz a su departamento en 5210 Mockingbird Drive, Unidad 13. Marie se había hecho amiga de Sarai desde que se mudó a Alaska. Eran inseparables, se enviaban mensajes todo el tiempo. Ese día estuvieron juntas. Esa mañana habían ido al gimnasio, como solían hacerlo, y luego hicieron algunos mandados para preparar su cumpleaños. Más tarde esa noche, el grupo fue a Dave & Buster's. Estaban ganando premios, jugando y pasándola bien. Sarai estaba sumamente emocionada de ganar un peluche de Pepinillo Rick. Le estaba enviando mensajes a su mamá sobre eso. Incluso estaba buscando en Google cómo ganar más puntos en Dave Buster's. Y sí lo ganó, y se tomó una foto con su esposo para celebrarlo. Después de Dave Buster's, se fueron. En Dave Buster's había un grupo mucho más grande. Y luego algunos de ellos fueron al centro. Las personas que fueron al centro son Logan Calhoun y Zachary Farrar, quienes eran amigos del acusado, así como Marie Wentz y su amigo Isaac Mahalow, quienes eran más amigos de Sarai. Salieron a Willow Walk. Estaban bailando y pasándola bien, bebiendo, tomando fotos, celebrando como debían hacerlo. En un momento de la noche, decidieron caminar hacia Gaslight. Uno de los amigos del acusado, Logan, estaba un poco nervioso de caminar al centro. Todos le estaban molestando por eso, burlándose de él. Cuando llegaron a Gaslight, al acusado le negaron la entrada. Estaba un poco decepcionado, pero eventualmente Sarai les pidió un Uber para regresar a casa, donde llevó al acusado, a Marie y a Isaac, de regreso a 5210 Mockingbird Drive. Marie e Isaac se fueron por su lado en el estacionamiento, mientras Sarai entraba con el acusado, ayudándolo, aunque él caminaba bien. Entraron solos, y esa fue la última vez que Sarai Hildebrand fue vista con vida. En ese departamento esa noche solo estaban ellos dos. Según la acusada, ella dijo en un momento dado que habían entrado. Probablemente ella sacó a los perros. Incluso se estaban molestando mutuamente, burlándose una de la otra antes de quedarse dormidas. Sin embargo, entre las 2:12 y las 2:24 de la madrugada, ese día, Sarai encontró evidencia de que el acusado le estaba siendo infiel en Snapchat e Instagram, enviando fotos a chicas, ofreciéndose a llevarlas en avión a Alaska, recibiendo fotos de ellas, enviando cosas graciosas, incluso ofreciéndose a besar y hacer que todo estuviera mejor. La última foto que vemos en el teléfono de Sarai esa noche fue a las 2:24. Después de eso, a las 2:40, Marie recibió una llamada desde el teléfono de Sarai. Desafortunadamente, ella ya había estado en casa por un rato. No lo vio. La llamada no fue contestada. Solo 8 minutos después, a las 2:48 am. El 911 recibió una llamada de Taylor Engstrom, una vecina del departamento justo al otro lado del patio. Él llama y dice que hace unos 30 segundos hubo un disparo. Sonó justo afuera de mi ventana. Fue muy fuerte. No sé de dónde vino, pero él lo reportó. Sarai Hildebrand recibió un disparo en la cabeza esa noche, justo arriba de su sien izquierda, y eso terminó con su vida. En esas primeras horas de la mañana, los oficiales sí respondieron a esa llamada al 911, pero sin saber exactamente de dónde provenía. No tuvieron la oportunidad de contactar a la acusada esa noche. A la mañana siguiente, en las primeras horas de la mañana del domingo 6 de agosto, alrededor de las 9:10, nadie supo nada de Sarai. No hubo mensajes, nadie supo nada de ella.
Marie Wentz finalmente envió un mensaje, creo que por Snapchat, preguntando cómo se sentían Sarai y el acusado. Recibió una respuesta del teléfono de Sarai, pero no era de Sarai. Esa respuesta fue del acusado, quien envió un pulgar arriba diciendo que se sentía bien. Marie preguntó si querían ir a almorzar y comer algo, probablemente para ayudar con algunos de los sentimientos que tenían esa mañana. El acusado dijo, no podemos ir, no queremos ir. Sarai ya se fue y caminó al trabajo a las 10 ese día. Marie lo encontró un poco extraño, considerando... La acusada dijo que Sarai olvidó su teléfono. Sarai siempre estaba en su teléfono. Una joven de 21 años en Instagram, TikTok, Snapchat, mensajes de texto, en todo el mundo. Sin embargo, ella no insistió. También le pareció extraño porque la noche anterior Sarai había dicho que planeaba reportarse enferma. Así que no esperaba salir con Sarai para ir al trabajo, mucho menos caminar. Pero entendía que la acusada tenía su teléfono y que más tarde sabría de su amiga. Al menos eso esperaba, pero no fue así. Durante todo el domingo 6 de agosto, Marie no fue la única que recibió mensajes del teléfono de Sarai. Nadia Jones era la gerente de Sarai en Bread and Brew. A las 10:44 am recibió un mensaje de texto que decía, «Hola, soy Sarai. No podré ir esta noche dando una excusa». Nadia lo tomó como cierto, y nadie más recibió noticias del teléfono de Sarai ese día. Marie se había comunicado varias veces hacia el final del domingo, enviando mensajes directos o videos graciosos, preguntando, «¿Dónde estás? ¿Por qué no hablaste conmigo?». Porque este fue el periodo más largo que habían pasado en su amistad sin hablar, así que le pareció muy extraño. Pero llegó el lunes 7 de agosto. La acusada fue a trabajar. Uno de sus amigos, con quien trabajaba en la base del ejército, notó que él estaba un poco raro, así que le preguntó, ¿todo está bien? Él dijo, sí, solo me están pasando algunas cosas. Te hablaré de eso más tarde. Eso es todo. Luego, alrededor del mediodía o temprano en la tarde, Marie recibe otra llamada del teléfono de Sarai. Es la hermana Hildebrand. Él dice, oye, Sarai ha estado desaparecida desde las 10 de la mañana de ayer. Marie dice, ¿cómo qué? ¿Qué quieres decir? Bueno, han pasado 30 horas. Ella no tiene su teléfono. Inmediatamente se preocupa. Ella le dice, iré en cuanto pueda justo después del trabajo, pero se quedó ahí unas horas más. Y sí fue directo para allá. Ella preguntó, ¿ya la reportaste como desaparecida? ¿Dónde podría estar? Ella está muy preocupada por su amiga porque ha estado desaparecida por tanto tiempo. No tiene su teléfono y no ha sabido nada de ella. Una vez que María estuvo con la acusada, fue cuando empezaron a hacerse llamadas a hospitales, cárceles e incluso al 911, lo cual no se había hecho antes. María hizo esa llamada, oye. Hi, I think my friend is missing. Okay. And why do you think she's missing, or either she's missing? I haven't spoken to her in 2 days, and her husband hasn't heard from her in over a day, like 30 hours now. Y escucharás toda esa llamada. Él estaba ahí y María puso la llamada en altavoz para que él pudiera responder preguntas que ella no sabía. Pero María hizo esa llamada a las 5:34 p.m. Mientras esperaban a que llegara un oficial del Departamento de Policía de Austin, empezaron a buscar. Los apartamentos en 5210 Marklinburg Mockingbird están en la parte inferior de tu pantalla. Arriba a la derecha, en Tudor, es donde Sarai trabajaba en Bread Brew. Así que empezaron a buscar en esa zona. ¿Dónde podría estar ella? Caminando por el bosque, ensuciándose de lodo. Durante ese tiempo, María estaba buscando. Ella había llamado al 911. El acusado estaba con ella. Y están esperando a la policía de Austin. María tiene que llamar unas cuantas veces más para actualizar a la policía de Austin sobre dónde están y cuándo van a llegar. Esa no fue la única llamada que se hizo para informar a Sarai sobre la desaparición. Meredith Baring, la madre de Sarai, recibió una llamada en Utah a las 7:44 p.m., hora de Alaska. Casi eran las 10 p.m., hora local de ella, de parte de la acusada Sarai Hildebrand. Oye, Sarai está desaparecida.
Ha estado desaparecida por más de 33 horas, él contó esa misma historia ensayada. Salió para el trabajo a las 10 de la mañana el domingo. No se llevó su teléfono, no he sabido nada de ella. Meredith tomó un avión de inmediato. Viene a buscar a su hija. En el avión, está coordinando con su familia para hacer un cartel de persona desaparecida para intentar encontrar a Sarai, incluso para ver si puede rastrear un teléfono, todas esas cosas. Pero no la encontró ese día. Otra cosa el lunes. El 7 de agosto, la oficial Sang del Departamento de Policía de Anchorage sí respondió. Y le hizo muchas preguntas a la acusada. ¿Sarai alguna vez había desaparecido antes? No. Él dio esa misma respuesta ensayada. Salió a las 10 a.m. para caminar al trabajo. No tenía su teléfono, no la he visto. No sé qué pasó. Preguntó si alguna vez había tenido tendencias suicidas o algo que pudiera explicar esto. Él dice que no, para nada. No sé dónde está. Llevaba todo negro cuando fue a trabajar. Una camiseta negra con diseño. No sé a dónde. Olvidó su teléfono. Ya no está. Más tarde esa noche, uno de los amigos en común de Marie y la acusada, Daylin Gates, vino a la casa. Daylin trabajaba en el ejército con la acusada y conocía a Marie por otros amigos en común. En ese momento, Marie estaba cubierta de lodo. Ya era tarde en la noche. Tenía que sacar a su perro, así que se cruzó brevemente con Daylin. Pero Daylin fue quien entró y pasó tiempo con él para ver cómo estaba su amigo. Estaba preocupado por él. Le preparó la cena. Y luego vio cómo Saria Hildebrand lloraba. Creo que lloró feo y dijo, me estoy culpando a mí misma. Todo es mi culpa. Pero luego debía haberla llevado al trabajo esa mañana, llorando mientras sus amigos intentaban consolarlo, pensando que su esposa está desaparecida. Martes 8 de agosto y vuelve a ir al trabajo. En este punto, su cadena de mando en el ejército ya está al tanto de lo que está pasando. Además, Sarai estaba en el ejército, en la Guardia Nacional. Así que su cadena de mando ha estado involucrada. La División de Investigación Criminal del Ejército, llamada SID, que es como la Policía Militar Especializada, también estaba investigando este caso de persona desaparecida. Empezaron a coordinarse con el Departamento de Policía de Anchorage y a hacer su propia investigación. Luego llega Meredith. Su avión aterriza. Va directo a la sede del Departamento de Policía de Anchorage. Va directo a la recepción. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué estamos haciendo para encontrarla? ¿Qué han averiguado? ¿Quién estaba con ella en la sede? Su hermana, que había volado cientos de millas para estar ahí y hacer esa misma pregunta. ¿Quién no estaba? La acusada. Él dijo, no puedo encontrar mi cartera. Así que no tengo mi licencia de conducir, así que me voy a quedar fuera esta vez. Así que él no fue. Cuando Meredith fue a la central, fue cuando el detective Troy Clark y otros miembros de la unidad de homicidios de Anchorage fueron asignados, ya que la unidad de homicidios también investiga personas desaparecidas. Él y otros detectives comenzaron su investigación. Revisaron la llamada al 911 de Marie. Revisaron la declaración al oficial Sang. Se coordinaron con el CID tratando de ponerse al día con lo que estaba pasando. Y esa misma noche fueron al 5210 de Mockingbird Drive. Se coordinaron con el ejército, que envió a todo su batallón, más de 70 soldados, para hacer una búsqueda en esa zona, tratando de encontrar a Sarai. No la encontraron ese día. Cuando el detective Clark y con él el detective Jeff Elby fueron a la unidad número 13, o justo afuera del edificio de apartamentos, fueron con Saria Hildebrand, la acusada, a su departamento que compartía con Sarai. Él los dejó entrar, habló con ellos, contó esa misma historia ensayada. Salió para el trabajo a las 10 de la mañana, olvidó su teléfono, no sabe qué pasó. Él les dijo, estuve en casa todo el domingo. Solo vegetando, ya sabes, como recuperándome. No salí de la casa. Entonces empiezan a preguntarle, bien, ¿qué pasó el domingo por la mañana? Él dice que se despertaron a las 8:30 o 9 después de dormir juntos en la misma cama, y luego ella, a las 10 en punto, se fue a trabajar. A las 10 en punto caminó al trabajo, lo cual fue la primera vez que lo hacía porque nunca antes había caminado.
Él explicó que tal vez ella, tal vez ambos todavía estaban un poco mareados, así que ella dudaba en manejar. Sin embargo, cuando le preguntaron a qué hora se esperaba que ella llegara a casa, él dijo a las 7 p.m. del domingo 6 de agosto. No la vio a las 7 p.m., así que decidió esperar, según lo que les dijo a los detectives, hasta las 9 p.m. para asegurarse de que no estuviera perdida o algo así. Y luego dijo que salió a buscarla, condujo por el estacionamiento de Bread and Brew, buscó por todas partes. Y en un momento hablaremos de lo que hizo ese día en la noche. Cuando le preguntaron ¿por qué esperaste tanto tiempo? Más de 30 horas para reportarla como desaparecida, él dijo, no sabía si era algo serio. No quería hacerle perder el tiempo a nadie. Cuando el detective Clark preguntó, ¿dónde crees que vamos a encontrar a Sarai? Él hizo una pausa, dudó y respiró hondo. Escuchas muchas de esas declaraciones. Él dice, creo que ella estará dentro de un radio de 2 a 3 millas de aquí. Más tarde descubriremos que eso era correcto. Mientras los oficiales hablaban con él, la detective Clark y la detective Elby estaban mirando alrededor del departamento y estaban en la sala con él. Vieron un juego de sábanas nuevas sobre la mesa. Le preguntaron al respecto. Él dijo, yo no compré esas. Ni siquiera he estado en el pasillo de sábanas en Fred Meyer. Ella debió haberlas comprado cuando yo estaba en entrenamiento de campo la semana anterior. Está bien. Los oficiales preguntan si pueden echar un vistazo al departamento, solo para asegurarse de que ella no esté en alguno de los cuartos que no pueden ver. Él les da permiso, dice adelante, echen un vistazo. Los oficiales lo hacen, no encuentran a Sarai. En un momento notaron que en la cama que compartía con Sarai había un cubrecolchón, como una funda acolchada para el colchón. Y le preguntan, oye, ¿por qué no tienes sábanas en la cama? Él dice, sí tengo, están debajo de la funda del colchón. Los detectives dicen, ¿por qué pondrías las sábanas debajo de la funda del colchón? Él responde, conseguimos el colchón de alguien que no era muy limpio. Por eso, mira, te lo muestro. Y levanta la orilla de la funda del colchón, mostrando las sábanas. Sin embargo, cuando hace eso, los detectives pueden ver que hay un espacio debajo de la cama. No hay una base de colchón. Le preguntan, oye, ¿podemos echar un vistazo ahí debajo? El señor Hildebrand les da una alternativa. Tengo cosas embarazosas ahí debajo. No es apropiado. El detective acaba de salir. Quieren asegurarse de que ella no esté ahí debajo. Él dice que no está, que no cabría. Los detectives aceptan esa respuesta en ese momento y se van. Pero antes de irse, hicieron algunas preguntas más, incluyendo, oye, ¿tienes su teléfono ahora mismo? Acabamos de ver a su mamá tomarlo junto con su laptop. ¿Me puedes explicar cómo, si ella se fue a las 10 a.m. el domingo, cómo es que Nadia Jones recibió un mensaje de texto a las 10:44 si tú tenías su teléfono? No tengo una explicación para eso, señor. Esa fue su respuesta. No tengo una explicación para eso. Esa noche o esa tarde, la acusada también pasó por su trabajo por primera vez. Entró el martes 8 de agosto. Una de las empleadas con las que tuvo contacto fue Kailani Thompson. No era muy cercana a Sarai, pero trabajaba con ella. La conocía bastante bien. Sabía que había salido el sábado. No le sorprendió que no viniera el domingo. Pero cuando él llegó, Kailani te contará lo extraño que se sentía su vibra. Él estaba nervioso, no dejaba de rascarse, no la miraba a los ojos, miraba a cualquier otro lado. Así que ella pensó que eso era raro y empezó a hacerle preguntas. Él no respondía. Algunas personas le dijeron que no lo presionara. Su esposa está desaparecida. Sin embargo, cuando ella vio al acusado afuera con parte de ese equipo de búsqueda del ejército del que hablamos, él estaba riendo, sonriendo y bromeando. Creo que ella lo describió como que estaban jajajeando, lo cual le pareció muy preocupante porque Sarai está desaparecida. Pero eso fue lo que hizo el acusado. Ahora, el miércoles 9 de agosto, durante toda esta investigación, de hecho, quiero retroceder a otro punto aquí.
Cuando habló con los detectives el día 8, originalmente dijo, estuve en casa vegetando todo el día. Cuando le dijeron, oye, vamos a revisar las cámaras, ¿hay algo más? Él respondió, bueno, en realidad hice unos mandados. Fui a Fred Meyer's y compré cosas para hacer salsa de guacamole, y también fui a Brown Jug. Así que cambió eso de haber estado en casa todo el día. Ahora, pasando al 9 de agosto, o sí, el 9 de agosto el miércoles. En ese momento, la policía había solicitado y obtenido una orden de cateo para registrar 5210 Mockingbird Drive, unidad 13, en busca de pruebas sobre lo que le pasó a Soraya. Originalmente, a simple vista, mientras estaban ahí, no había nada que llamara la atención. Hick Pickle Rick volvió a estar sobre la cama. Pero cuando empezaron a mirar más de cerca, pudieron empezar a ver manchas de color marrón rojizo. Cuando empezaron a mirar más de cerca, podían ver esas manchas marrón rojizo en varios lugares por todo el departamento. Y eso fue lo que vieron cuando levantaron la cama. No cosas sexuales vergonzosas, sino un colchón tan empapado de sangre que, cuando lo voltearon, la estructura en la que estaba apoyado se marcó en la sangre. También observaron cubetas para polillas y toallitas desinfectantes, varias cosas por todo el departamento. Habrá pruebas suficientes de lo que la escena del crimen encontró en su departamento. Otra cosa que encontraron está en el kit de la sala, entre los cojines del sofá, una pistola Sig Sauer color beige escondida entre las cosas. Justo cerca de ahí, en una mesa, encontraron cartas escritas por el acusado, donde él dice, no sé dónde estás, espero que te encuentren con vida. Si no, si la encuentran viva o muerta, por favor entiérrenla conmigo. Pero una cosa que él dice es, la amé en pasado. Ella todavía estaba desaparecida. También dirigió una al Departamento de Policía de Anchorage. Para todas las personas que trabajan en el caso, lamento que la información que les di no haya sido la mejor. Firmado, Sarah Silverman. Por favor, continúen su investigación sobre lo ocurrido el jueves 10 de agosto. El jueves 10 de agosto, nuevamente están buscando en esa área entre su departamento y Bread and Brew. Y verán en mapas y fotos a lo largo de este juicio que hay una vía de acceso a menos de 100 metros, tal vez un par de cientos de metros, del edificio de departamentos. Mientras están buscando, terminan encontrando un bote de basura de 96 galones con ruedas, todavía con las calcomanías puestas. Era completamente nuevo. Como había un equipo de jardinería contratado por Parques y Recreación, ellos habían estado limpiando el área, lo encontraron y lo pusieron en su camión. Tal vez estaba un poco emocionada de recibir un bote de basura completamente nuevo. Pero las oficiales en el área lo vieron y dijeron, espera, porque era relevante para el caso. Y ellas revisaron ese bote de basura. Había manchas marrón rojizas, era material orgánico. Y realizaron un análisis completo de la escena del crimen en ese bote de basura usando técnicas forenses, fotografías y otras cosas que escucharán a lo largo de este juicio. Lo siguiente que encontraron fue a solo unos cientos de metros, menos de un cuarto de milla de ese departamento, 5210 Mockingbird, en esa misma vía lateral, en la misma zona donde estaba el bote de basura. Encontraron la alcantarilla pluvial. Abogado, ¿puede acercarse, por favor? Encontraron esta alcantarilla pluvial. Cuando la oficial Muma y la detective C hicieron búsquedas y usaron un dron en el área, vieron esto. La tapa estaba puesta. Alumbraron con una linterna a través de un agujero y vieron algo ahí abajo. Está a unos 15 pies de profundidad, con un conducto que va de lado a lado. Este fue el lugar donde encontraron a Soraya. Este fue el lugar donde encontraron su cuerpo, con una herida de bala sobre la ceja izquierda. Ella había estado como 8 días en esa agua. Ahí había una cobija, una almohada, una sábana, así como unos guantes color beige que parecían militares. Esos también estaban ahí con ella.
A lo largo de este caso, escucharán muchas pruebas. Antes de llegar a eso, quiero informarles de los cargos contra el acusado, ya que está acusado del cargo 1, asesinato en primer grado. Recibirán instrucciones suficientes sobre esto. Sin embargo, para probar el asesinato en primer grado, el Estado tiene que demostrarlo más allá de toda duda razonable. Y el Estado acepta gustosamente esa responsabilidad, que la acusada tenía la intención de causar la muerte de otra persona, siendo esa persona Soraya Hildebrand. Y la acusada causó la muerte de cualquier persona. En cuanto al cargo 2, esta es una teoría alternativa. Así que es una teoría diferente del cargo 1 y Essen. Contemos hasta una teoría alternativa. Los elementos aquí son que la conducta de la acusada causó la muerte de otra persona. La acusada participa conscientemente en esa conducta, así que es un estado mental diferente. Y la conducta de la acusada se realizó bajo circunstancias que manifiestan una indiferencia extrema por el valor de la vida humana. Indiferencia extrema por el valor de la vida humana significa imprudencia extrema. Se les proporcionará una instrucción con los factores a considerar para eso. En cuanto a los cargos 3 y 4, son por manipulación de pruebas físicas. Manipulación de su cuerpo por un cargo y manipulación de la escena del crimen en 5210 Mockingbird Drive, unidad 13 por el otro. A lo largo de este caso, se presentarán pruebas para demostrar esto más allá de toda duda razonable. Algunas de esas pruebas serán el 6 de agosto. Él sí fue a Fred Meyer. Sin embargo, no había ingredientes para el guacamole cuando fue la primera vez a las 12:26 p.m. Él compró Gatorade, salsa marinara y sábanas nuevas. Ve a ver un video de él haciendo esa compra. Él ingresó su número de puntos de miembro de lealtad. Él fue de nuevo a las 6:12, donde compró peróxido de hidrógeno, otros productos de limpieza y cotonetes. Luego fue a Lowe's a las 8:00 p.m. Compró un bote de basura de 96 galones. Y luego regresó a Fred Meyer cuando aparentemente estaba en el estacionamiento de Bread and Brew o buscando en el bosque. Regresó a Fred Meyer y compró una nueva funda para colchón y un Red Bull. Todas estas pruebas se presentarán en las próximas semanas. También se encontró aquí en la escena del crimen, limpiador de alfombras. Se envió una muestra de ese limpiador de alfombras al Laboratorio Estatal de Detección de Crímenes. El análisis de ADN fue realizado por la doctora Emily Matthews en este y otros objetos de este caso. La muestra coincidió con el ADN de Soraya Hildebrand. También encontraron peróxido de hidrógeno y muchas otras señales y evidencias de limpieza. Escucha sobre las técnicas forenses que usaron, las pruebas que presentaron y cómo las recolectaron. Algunos otros expertos que escucharás en este caso, además de la doctora Matthews y la experta en ADN. Ella es experta en análisis biológico forense. Vas a estar aquí un minuto, ¿verdad? Las huellas en este caso y la evidencia que ella revisó, el proceso por el que pasó y sus hallazgos. Escucharán a la experta en armas de fuego, Samantha Castle, quien probó objetivos a diferentes distancias y su conclusión final es que era poco probable. La evidencia de tatuaje de pólvora y la evidencia de la herida, así como la marca y el modelo del arma, permitirían que esto fuera considerado un suicidio. Sería poco probable. También escuchas que Samantha Castillo probó esa arma. Ella disparó una ronda de prueba y tenía el punteado y el estriado que podía comparar. Ella comparó eso con lo que el médico forense, el Dr. Kenneth Gallagher, encontró cuando realizó la autopsia a Sarai Hildebrand el viernes 11 de agosto, donde encontró múltiples fragmentos de balas que quedaron en su cráneo por el daño que habían causado.
Samantha Castle pudo hacer coincidir uno de esos fragmentos con certeza y otro con un poco menos de certeza. Provenían de no hecho. La menor certeza se debió al tamaño de los fragmentos, pero el fragmento más grande coincidió. Escucharás a muchos testigos en este caso. Escucharás a Meredith Mary Arney sobre lo que sucedió cuando habló con la acusada. Escucharás a Marie una vez sobre cómo fue esa noche y lo que encontró. Y cuando la acusada le preguntó antes de que encontraran el cuerpo de Soraya, ¿qué pertenencias debería conseguir para la familia? Estaba pensando en su mantita de bebé de cuando era niña y su anillo de bodas. O sea, todavía no la habían encontrado. Eso fue el miércoles o el jueves a más tardar. Escucharás a los oficiales de patrulla que ayudaron a investigar este caso y cómo se recolectaron, presentaron y enviaron las pruebas al laboratorio. Y escucharás a muchos detectives que trabajaron con la detective Clark en sus numerosas entrevistas con Saria Silverbrand y las inconsistencias que encontraron. E incluso escucharás al señor Hildebrand decirle a su mamá: después de que fue arrestado en este caso, me he enredado en mentiras. Probablemente no se pueda deshacer. Por todas esas razones, después de que se presenten las pruebas en las próximas semanas, el Estado estará ante ustedes en los alegatos finales. Apliquen esos factores a los elementos que les he mostrado, demostrando cómo la acusada es culpable, más allá de toda duda razonable, de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y manipulación de evidencia física. En ese momento les pediremos que lo declaren culpable. Gracias. Gracias. Abogado tiene la palabra. Gracias. Vamos a tomar un breve descanso antes de que la defensa haga su declaración inicial. Solo un recordatorio, por favor no hablen sobre el caso. Los tendremos de regreso aquí en Pocos minutos. Y para explicarles, nos hemos movido hasta el final del pasillo. Como son 16, no hay manera de moverse alrededor. al área más pequeña que... Tenemos aquí, así que es un espacio un poco más cómodo. Por eso es que van a caminar un poco, pero los tendremos de regreso aquí en unos minutos. Gracias, por favor, tomen asiento. No sabía que eso importaba tanto, pero por la forma en que están colocadas las cámaras, el podio no se ve. Fue diseñado para asegurarse de que no tengamos ningún problema, que el jurado no sea captado. Así que si quieres moverlo hacia atrás, depende de ti. George, creo que hay otro problema con las cámaras. Esta de aquí aparentemente ha estado captando mi laptop y...